Antes de iniciar con el tema a desarrollar, debemos tomar en cuenta la disputa entre federalistas y antifederalistas posterior a la independencia norteamericana. La crisis económica y la falta de una autoridad estable hacían que el dictado de una constitución para organizar la vida institucional sea la promesa de salvación. Los grupos liberales, conservadores, radicales deseaban una constitución, pero no toda la misma. Por ello, cuando se dio la Constitución de 1787, creada por la Convención Federal, los que aprobaron la Constitución se llamaron federalistas y las que no, antifederalistas. En el presente video resaltaremos los aportes brindados por los federalistas, así como también las críticas de las que fue objeto la Constitución de 1787. Es importante tener en cuenta algunas notas de historia constitucional. La Constitución norteamericana resulta importante no solo para Estados Unidos, sino también para Latinoamérica. Las constituciones del siglo XIX siguieron muy de cerca la Constitución norteamericana en Latinoamérica. La Constitución de Estados Unidos sirvió para escapar de las amenazas de tiranía y anarquía que se dieron gracias a la crisis económica y a la ruptura con Inglaterra. Los británicos comenzaron a denegar nuevos créditos a los norteamericanos y a exigirles el pago de sus anteriores créditos. Los norteamericanos, por su parte, exigían más a sus propios deudores, que habían quedado en la pobreza después de la independencia de Norteamérica. Hasta habían dado sus vidas pensando que iban a tener una rápida mejora económica. Se comenzaron a poner renuncias por deudas y esto trajo consigo levantamientos contrainstitucionales de la ciudadanía intentando detener las cortes de Worcester, la llamada Rebelión de los Ayes, que fue sofocada por las tropas del general Lincoln. A raíz de ello, la legislatura de Pensilvania tomó la medida de autorizar la emisión de papel moneda. Luego, las legislaturas de Carolina del Sur, New York, Carolina del Norte, Georgia, New Jersey y Rhode Island se sumaron a esta medida para ayudar a la clase mayoritaria endeudada. Las actas de los debates de los federalistas se compilaron en la obra de Alexander Hamilton, el federalista, donde se combina la más refinada y avanzada teoría de la época con las más comunes preocupaciones prácticas. Bueno, especialmente tenemos que preponderar la opinión y los gestos que hizo el ideólogo James Madison. Fue sin duda el gran ideólogo frente a la Convención y el intelectual responsable de la Constitución de 1787. Bueno, en su trabajo de organizar las múltiples iniciativas para llegar a esta Constitución, vemos cómo él hace un frente en un análisis contra los grupos facciosos, grupos mayoritariamente movidos por los intereses propios y que estos estaban en contra de otros grupos facciosos y que en resumen causaría un gran riesgo en la institucionalidad. La causa de este origen faccioso contrapone en sí la propia naturaleza del hombre, pues el hombre por sí mismo causaba esta realidad, según Madison, ¿no? Y la única alternativa para solucionar este problema era organizar las instituciones de modo tal que haya contrapesos y que se pueda evitar que el sistema de gobierno colapse. Estos males que padecía la Unión en los Estados Unidos, pues se encontraban en sus principales razones por el propio sistema institucional que no tenía contrapesos, y entonces existía la disputa entre los grupos mayoritarios, los endeudados, los deudores, entre otros. Entonces, ahí viene una de las frases más conocidas, lo de la mayoría somete a la minoría, o si se otorga el poder a la minoría va a someter a la mayoría. Entonces, ¿cómo podíamos saber que el sistema institucional fuera sostenible frente al avance de los facciosos? Entonces entendemos que para Madison, la creación de frenos y contrapesos sería un obvio reflejo de la sostenibilidad institucional que debería tener el Estado. Entonces, a este sistema se le daría la división de poderes y algunos contrapesos como era el veto presidencial y las dos cámaras del Congreso. De esta manera se pretendía que las decisiones fueran como un ping-pong. Si se aprueba aquí, también se debe de aprobar allá y de diversas formas. De tal forma que no solo un grupo social sea el favorecido en tener una norma o una ley. Mediante esto se ve que la ambición era imposible de erradicar porque el género humano es así. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? Pues con más ambición. Entonces vemos que
El resultado de esto es una constitución federal que le otorga al Ejecutivo instrumentos para poder facilitar su estrategia defensiva, como ya lo dije, el veto presidencial, y así como la división de poderes políticos, el control judicial de la constitucionalidad. Bueno, por otra parte, también de la lectura pues se puede desprender que luego de más de 2 siglos posteriores a la instauración de pues una nación federalista, se podría rescatar la idea de que fue la Constitución algo de gran impacto y también, digamos, apoyo para la construcción institucional, ya que pues esta logró resolver los conflictos sociales de una forma muchísimo más pacífica. Bueno, por otra parte, de la lectura podemos desprender que luego de más de 2 siglos posteriores a la instauración de una nación federalista, pues podemos rescatar la idea de la Constitución, que esta fue de un gran impacto y apoyo para la construcción institucional. Pues ya que esta logró resolver conflictos sociales de una manera muchísimo más pacífica y pues también fueron solucionados por medio de sistemas institucionales. Esta constitución le brindó una firmeza al carácter político de Estados Unidos y sin embargo, esta presentó su redacción, digamos, sin contar con la participación del pueblo, a pesar de que en ella en realidad se plasmaron diversas formas de control sobre los órganos que tenían función de representación directa del mismo pueblo. Ahí ante esto, los federalistas explicaron que lo anterior se debió a que el paso a procedimientos muchísimo más populares solamente daría el paso a un caos. Y a su vez, pues, a su vez podemos mencionar que este modelo gestado por la Convención Federalista fue de una gran relevancia en diversos países como los latinoamericanos, por ejemplo, puesto que este modelo presentaba un mecanismo institucional de gran relevancia. Asimismo, este presentó un papel importante, digamos, en lo que era la construcción. Ok, por otra parte de la lectura se puede desprender que después de más de 2 siglos posteriores a la instalación de una nación federalista, podemos rescatar la idea de que la Constitución fue de un gran impacto y apoyo para la construcción institucional, ya que pues esta logró en realidad resolver los conflictos de una manera más pacífica y asimismo pues esos fueron solucionados por medio de un sistema institucional. Y esta Constitución le brindó una firmeza de carácter político a Estados Unidos. Sin embargo, esta presentó su redacción sin contar en realidad con la participación de un pueblo. Y esto a pesar de que en ella se plasmaron diversas formas de control sobre órganos que en realidad tenían la función representativa directa de ese mismo pueblo. Ante esto, pues los federalistas explicaron que lo anterior se debió a que el paso de estos procedimientos más populares solamente darían como resultado incrementar el caos. A su vez, podemos mencionar que en este modelo gestado por la Convención Federalista fue de gran relevancia en diversos países latinoamericanos, puesto que este modelo presentaba un mecanismo institucional de gran relevancia y asimismo presentó un papel importante en la construcción de la democracia más que todo representativa y fue un impulsor del control judicial por medio de las leyes. Esta promocionó, digamos, a la Constitución como un pilar fundamental para el correcto equilibrio de los poderes. Y por último, enseñó sobre lo valioso que es que en una Constitución pues esté una declaración de derechos. Sin embargo, ante este aporte se presentaron los federalistas, antifederalistas. Uno de los puntos en contra que estos pues propusieron era el sistema de frenos y contrapesos. Y pues estos alegaban que dicho mecanismo más que todo era muy complicado en relación a la comprensión de este. Asimismo, autores como Chipman pues argumentaban que ese sistema representaría una forma, digamos, un poco innegable de un conflicto de intereses. O, digamos, en el aspecto más positivo, en el mejor panorama, pues se tendría como resultado una situación de constante negociación para impedir una mutua pérdida. Sin embargo, la razón principal de estos antifederalistas para oponerse a ese sistema, pues se basó en que debía protegerse el poder de la legislatura, ya que su base radicaba en que, digamos, si los ciudadanos, quienes se encuentran en el poder legislativo posteriormente, no se podía explicar la existencia de mecanismos que disminuyeran, digamos, o que dispersaran la voluntad de ese mismo pueblo. Y asimismo, dentro de este sistema también se cuestionó el poder judicial, puesto que nuevamente se incidía en la preponderancia del poder legislativo. Y asimismo, muchos críticos en realidad manifestaron que este sistema representativo era un mal necesario y que era óptimo en contraste con otros métodos que resultan como directos de los ciudadanos. Y por otro lado, hubo una tendencia, digamos, para afianzar vínculos más que todo entre los elegidos y los electores por medio de diversas mecanismos populares. Pero ante esto, pues también existieron diversas medidas como aumentar la frecuencia de las elecciones y el derecho a revocar mandatos para quienes incumplían con las promesas electorales y entre otras. Sin embargo, muchas de estas ideas podrían causar una gran problemática si se llevaban a cabo en la realidad. Y por lo mencionado, podemos finalizar en realidad comentando que este modelo federalista, si bien es cierto, presenta un lado muy positivo, al ser un modelo tan realista y productor de responsabilidades, también podemos ver que este mismo se muestra como el responsable parcial de diversos males que pueden aquejar hasta la fecha.